Evangelio de Mateo, capítulo 19, a partir del versículo 16. Yo voy a hacer la lectura de estos versos. Le voy a pedir a usted que lo siga con su vista en la Biblia. Si alguien no trae Biblia, por favor, mis hermanos, compartan por allí la escritura. Mateo 19, a partir del versículo 16. Lo que se titula como el joven rico, dice la Biblia así. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta allí solamente, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí, Padre, de tener al alcance de tu palabra, Señor, y poder reflexionar en ella. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que, Padre, tu Espíritu poderoso, Señor, nos permita ver la verdad, Señor, que está contenida en esta palabra. Concédenos, pues, Señor, aprender, ser edificados y ser atraídos hacia ti, Señor, por medio de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, yo quiero comenzar con una afirmación que me parece que sale de este texto, y esa afirmación es que en el mundo solamente existen dos tipos de religiones. Mire, yo sé que hay miles de creencias y miles de religiones en todo el mundo, pero al final todas se resumen solamente en dos. Por un lado está Cristo, y en el otro lado están todas las demás. Mire, estas miles de religiones que están por un lado se diferencian del cristianismo básicamente en una cosa. Todas ellas, todas estas que están de este lado, piensan en ganarse la gloria, el cielo o el paraíso, o lo que sea en que pongan su esperanza por medio de las obras propias. Mire, la verdad es que el asunto de la religión es algo que tiene mucho éxito en el mundo. Por eso decimos que hay miles de religiones, millones de hombres en algún tipo de religión, y esto sin duda es porque el hombre se da cuenta, percibe que más allá de esta vida hay algo, y está interesado en saber qué es ese algo y ganárselo. Pero todas estas religiones siempre están basadas en lo que uno puede hacer para ganarse el cielo, el paraíso, la gloria o lo que sea que le prometa la religión. Algunos de los que pertenecen a estas religiones basadas en el esfuerzo humano, pues están dispuestos y lo hacen, guardan una serie de leyes o mandamientos. Otros hacen sacrificios, otros castigan su propio cuerpo, otros hacen promesas a sus dioses o sus santos, otros simplemente tratan de ser buenos lo más que se pueda, porque piensan que si al final de su vida ellos han hecho suficientes buenas obras, más que las malas, bueno, pues un día van a ganar la recompensa que su religión les promete. Por el otro lado está Cristo, como lo decía, la persona, que no es propiamente dicho una religión. Y que Jesucristo, por lo que vamos a estudiar hoy, está dispuesto a darte la salvación, la entrada en la gloria, sin obras que tú puedas hacer, sino solamente por un asunto de fe. Y eso lo diferencia de todas las demás
religiones. Ahora, tal vez esto te parezca raro si lo estás oyendo por primera vez, pero déjame llevarte pues a la Biblia, en este pasaje que acabamos de leer hace un momento, y vamos a ver lo que Jesucristo nos enseña en este pasaje. Mira, dice ahí en el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El evangelista Mateo, aquí donde estamos leyendo, nos presenta a un hombre joven que vino a buscar a Jesús porque tenía una pregunta ahí en su corazón. Este era un hombre joven, nos dice Mateo. El versículo 22 además nos dice que era un hombre rico porque tenía muchas posesiones. El mismo Jesús en el versículo 23 va a aludir a ese joven como un rico. Y el evangelista Marcos, que nos presenta también esta misma historia, dice que era un principal, lo que ha hecho que muchos expertos sugieran que este joven era un religioso sobresaliente, un líder de la sinagoga judía. Ahora, este hombre joven vino al Señor Jesús con una pregunta, y esta pregunta, quiero aclararlo, es la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse, pero que además debe hacerse. ¿Cómo entrar, cómo ganarse la vida eterna? Mire, la mayoría de los judíos de aquel tiempo creían que había una vida después de la muerte. Ellos pensaban, como mucha gente del mundo actual, que sus buenas obras les iban a ganar esa entrada al reino de Dios. Ahora, de estas creencias que acabo de mencionar, una parte es verdad, la otra no. Mire, que el hombre no termina su existencia con la muerte física, esa es una verdad. Esa es la enseñanza de la Biblia desde el principio hasta el final. El día que su cuerpo expira, muere, ciertamente el cuerpo va al sepulcro, pero su espíritu sobrevive y va a dar cuentas delante de Dios de lo que usted haya hecho en esta vida. Esa parte es verdad. La parte que no es verdad de lo que los judíos pensaban es que el hombre se pueda ganar el cielo con buenas obras. Eso es un engaño, es una mentira y es un pensamiento ajeno a la Biblia. Sin embargo, este joven que vino a Jesús, podemos nosotros decir y ver en el texto que él venía con sinceridad de corazón. Él no era como muchos otros hombres religiosos de aquel tiempo que iban a ver a Jesús y a plantearle preguntas, pero con trampa, porque ellos a través de esas preguntas querían hacer que Jesús cometiera algún error y acusarlo. Pero este joven vino con sencillez en su corazón, con sinceridad, porque este joven estaba preocupado realmente por aquella vida eterna después de esta vida física. Ahora, él pensaba que él ya había hecho todas las buenas obras que la ley judía demandaba. Seguramente él creía ser una buena persona. Sin embargo, no había paz en su corazón. Si no, no hubiera venido a buscar a Jesús. Él no tenía la seguridad de que ya estuviera con un pie en la gloria. Ahora, déjeme decirle que de estas religiones que basan en el esfuerzo propio, ganarse, entrar al cielo, a la gloria, etc., nunca las personas que están en esas religiones pueden tener una total seguridad de haber hecho todo lo necesario para entrar al cielo. Siempre van a estar pensando si será lo suficiente. Este hombre joven necesitaba saber si ya no había algo más por hacer. Así que vino a Jesús, aquel maestro Galileo, famoso en su tiempo, para que se lo dijera. Yo quiero decirle que para este tiempo Jesús ya era famoso. En estas regiones donde él se movía, toda la gente le conocía, tanto por su enseñanza como por los milagros que él hacía. Incluso algunos de los más reconocidos religiosos de ese tiempo estimaban que en efecto él había sido enviado por Dios como un maestro o como un profeta. Así que este joven, escuchando esto,
decidió ir y preguntar la opinión del maestro. Digo, cualquier persona preocupada por estos asuntos de la eternidad, si hubiera tenido la oportunidad de preguntarle a Jesús cara a cara, seguramente que lo hubiera hecho. Yo sí lo hubiera hecho. Ahora, mire, mucha gente en la actualidad piensa correctamente que Jesús es Dios. Y la Biblia corrobora esa verdad. Él es Dios hecho hombre. Él es quien creó el universo, eso dice la Biblia. Quien ha creado todo cuanto existe. Jesucristo, y esto lo quiero aclarar por lo que estamos comentando ahorita, Jesucristo no es solamente un maestro o solamente un profeta como aquel joven pensaba. Jesucristo es más que eso. Él es Dios que se hizo carne y habitó entre los hombres. Así que cuando este joven vino para hacer su pregunta, él aún no percibía, a causa de su orgullo, a causa del pecado que ciega los ojos de los hombres, que él estaba delante de Dios mismo, que estaba delante de la verdad hecha hombre, de la verdad absoluta para plantear su pregunta. Y aquel joven comienza diciendo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, así le dijo al Señor Jesús. Y esto es una manera de expresarse de aquel joven, porque él consideraba que Jesús era alguien moralmente ejemplar. Ya dijimos que pensaba que era un maestro o un profeta, no sabía que era Dios. Pero él pensaba que Jesús como profeta o como maestro era alguien ejemplar moralmente. Quizás por eso es que él pensó que esta manera de iniciar la charla era buena, de tú a tú, de una persona buena a una persona buena. Dame tu opinión. ¿Tú crees que me falta algo para entrar a la vida eterna? Él esperaba que Jesús le diera el visto bueno, porque por lo que encontramos en este pasaje, aquel joven durante los años de su vida parece que se había esforzado en cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, yo quiero decirle algo que la Biblia nos revela, y es que el ser humano vive en una esfera de realidad donde no puede percibir su condición real. Normalmente la mayoría de la gente piensa que es buena persona, o por lo menos que durante su vida ha hecho algunas buenas obras, como para que el día del juicio la balanza se incline a su favor. Mire, algunos dicen: pues la verdad es que yo he sido un buen padre, siempre he cumplido con mi papel, jamás he dejado sin comer a mi familia, no los golpeo, no los maltrato. Yo creo que eso debe contar para entrar al cielo, ¿o no? Otros dicen: bueno, yo no soy un asesino, no soy un ratero, no soy ni siquiera un hombre vicioso. Me preocupo por mis padres, por mi esposa, por mis hijos. Yo pienso que comparado con muchos de esta sociedad, soy mejor que ellos. Eso debe contar algo para entrar al cielo, ¿no? Bueno, este joven que vino a ver a Jesús tenía un pensamiento similar a esto. Él, valiéndose de los mandamientos de Dios, se había esforzado en cumplirlos y se comparaba con las demás personas, y en esa comparación el resultado es que él pensaba que era mejor que la mayoría. Y eso lo vamos a ver por lo que el texto aquí dice, por esa manera de presentarse delante de Jesús. Mire, la respuesta de Jesús a aquel joven es una respuesta extraordinaria. Y yo quiero que usted sepa que es el primer paso para romper esa burbuja de nuestras percepciones erróneas acerca de nosotros mismos y comenzar a ver de verdad lo que en realidad somos. Así que yo quiero que ponga mucha atención en la respuesta del Señor Jesús. Él le dijo, versículo 17, Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es: si piensas compararte con alguien en tu grado de moralidad,
Si quieres compararte con alguien para ver qué tan bueno eres, no te compares con los demás, compárate con Dios. Él es el modelo absoluto de bondad y de santidad. Mire, este joven pensaba que Jesús era solamente un profeta y por eso quería compararse con él. Maestro bueno, le dijo, pero Jesús lo va a poner en la perspectiva correcta. Si quieres saber qué tan bueno eres como para ir al cielo, no te compares con los hombres. Con quien tienes que compararte es con Dios mismo. Y te voy a decir por qué. Porque si lo que tú quieres es ir al cielo, a la gloria, al paraíso, eso significa ir a morar eternamente en la presencia de Dios. Pero solamente quien alcanza su grado de santidad, el de Dios, o el grado de perfección moral de Dios, puede ir a vivir en la presencia de Él. Alguien que es imperfecto o pecador no puede estar delante de Dios. Si tú aspiras al cielo, tienes que compararte con Dios. Esto es lo que Jesús le está contestando a este joven. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Y si tú no eres santo como Dios es, entonces estás camino al infierno. Ahora tú tal vez te preguntes, bueno, ¿y cómo le hace uno para saber qué tan santo soy? Si yo quisiera saber si voy por el camino correcto, ¿hay alguna manera de saberlo? Este joven le está preguntando a Jesús, pero tú que me estás escuchando, ¿hay alguna forma de que tú sepas si vas por el camino correcto o no? Bueno, la respuesta es sí. Para poder medir tu grado de santidad, tu grado de bondad, Dios nos ha dado una manera para poder hacerlo. Y yo quiero que pongas atención, porque yo creo que sería valioso que tú te compararas, que tú te midieras y supieras si estás yendo por el camino correcto. Esa medida que Dios nos ha dado se llama los mandamientos de Dios. Ahora, en estos mandamientos que Dios ha dado a los hombres, yo quiero que tú sepas que estos mandamientos son una expresión de la bondad moral de Dios. Por eso, cuando el hombre intenta cumplir esos mandamientos, realmente lo que está haciendo es intentar ser como Dios, y en ellos él se puede medir. Si alguien pudiera cumplir todos los mandamientos que Dios ha dado, ese hombre sin duda iría al cielo. Pero por el contrario, si falla en alguno de ellos, solamente está demostrando que ese hombre es pecador, que no es tan buena persona como para ir a la eternidad con Dios. Es más, estaría demostrando que en este momento no está usted bien con Dios, sino que lo ofende y está separado de Él. Porque cualquier asunto de pecado delante de Dios es una ofensa para Él. Escuche lo que dice la Biblia. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para Dios le da igual si tú rompes un mandamiento que si rompes 9 o más. El asunto es que ya no eres perfecto. Estás fuera del alcance del cielo y de Dios. Pero mira, volviendo a nuestra historia, Jesús precisamente va a medir qué tan apto es este joven para tener la vida eterna de la cual estaba preguntando. Jesús le dijo a aquel joven, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, esto que el Señor está diciendo es, ¿quieres saber si vas a entrar a la vida eterna? Vamos a probarlo por medio de los mandamientos. Entonces el joven dijo, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos que Dios dio a los hombres, mis hermanos y amigos, no son solamente 10, son 614 realmente, pero todos estos 614 mandamientos están resumidos en esas 2 tablas que se conocen popularmente como los 10 mandamientos. Toda la ley de Dios se resumía en esos 10 mandamientos.
Esos 10 mandamientos, bueno, son conocidos de la mayoría de nosotros, en algún momento lo hemos escuchado, y el Señor está citando una porción de esos 10 mandamientos. Ahora, la respuesta de este joven ante la propuesta del Señor va a ser realmente asombrosa, por lo menos a mí me asombra bastante. Yo sé que para muchos tal vez no sea tan asombroso esto, o incluso algunos dirán, bueno, estos mandamientos no son tan difíciles, yo los he cumplido. Es más, yo pudiera cumplir otros tantos como estos, y a usted no se le hará tan sorprendente la respuesta del joven. Pero escuche bien estos mandamientos porque yo quiero que hablemos de ellos un poquito y vamos a entender lo que en esencia Jesús estaba diciendo. Dice el Señor: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son los 5 mandamientos que estaban en la segunda tabla de la ley. Y Jesús los resume en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen todos. Ahora, todos estos mandamientos tienen que ver con nuestros prójimos. Yo sé que algunos de manera equivocada enseñan estos mandamientos. Por ejemplo, yo he escuchado a algunos que dicen, bueno, por ejemplo, este mandamiento: no adulterarás. Esto tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con el sexo. Pero yo quiero decirle que esto no es así. Estos mandamientos, cada uno de ellos tiene que ver con tu prójimo, con el amor a tu prójimo. Y no te acuestas con una mujer casada cometiendo adulterio, no porque el sexo sea malo, sino por amor a tu prójimo, es decir, al marido de ella. Por eso Jesús resume estos mandamientos diciendo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la respuesta del joven es: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Esto ya lo he hecho. Y esta respuesta, que a mí me parece asombrosa, también, sin embargo, me parece una respuesta muy actual. Bien podría haber sido dicha por un hombre de nuestro tiempo. Y tal vez algunos, cuando escuchan esta respuesta del joven, dirán, bueno, es que lo que pasa es que él tenía una buena estima, una buena autoestima, lo cual demuestra que aquel joven era saludable psicológicamente. Otros dirán, bueno, realmente no es para tanto, yo he hecho más que aquel joven, yo he cumplido con todo eso. Este joven dice, ya hice todo eso, ¿qué más me falta? Bueno, como ya he dicho antes, los mandamientos son como una regla para medir nuestro grado de santidad y poder visualizar si vamos por el camino correcto o no. Pero mire, este joven me parece que no estaba todavía entendiendo la manera correcta de usar aquella regla. Y yo quiero que ponga atención y que usted mismo se mida en esta regla, porque ciertamente esta pregunta es la más importante que usted se pueda hacer. ¿Voy camino a la vida eterna o a la muerte eterna? ¿Voy camino a estar a la presencia de Dios para siempre o voy camino al otro lado, al infierno? Ponga atención, mire. Yo he dicho que esta cuestión es muy importante porque define el camino que tú vas a seguir para la eternidad. Y yo sé que hay a quienes no les gusta mucho este asunto del infierno. De hecho, a la mayoría no nos gusta escuchar que se habla de este asunto. Pero déjame decirte que es parte de la enseñanza de Cristo. De hecho, este asunto del infierno es casi exclusivamente una enseñanza de Jesús, no de los apóstoles, sobre todo de Jesús. Y no puedes, déjame decírtelo, no puedes aceptar a Cristo y rechazar sus enseñanzas. O aceptas lo que Él es y lo que Él dijo, o simplemente no aceptas nada. Es así de simple. Vamos a ver esta forma de medirse. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, la manera correcta, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, es decir, como Dios, no te compares con los hombres. Con ellos puede que salgas airoso y decir, soy mejor que la mayoría, pero ya dijimos que la norma es medirse con Dios. Por eso Jesús le dice, si quieres ser perfecto, como Dios, quieres ser como Dios, entonces debes amar a tu prójimo como Dios ama.
Y aquí está el asunto, mis hermanos, la clave de entender los mandamientos. Aquel joven decía que amaba a sus prójimos a la manera que él pensaba que era amar, a su manera. Y normalmente los hombres aquí en el mundo hacemos eso. Pensamos que somos buenos a nuestra manera. Pensamos que no hacemos mal a nadie porque tenemos nuestra ética propia. Pero déjame decirte que la manera de saber si vas camino al cielo es que te midas por la norma de Dios. ¿Tú realmente amas a tu prójimo? La pregunta es, ¿pero lo amas como Dios ama? Porque el amor de Dios es absoluto. Nunca Dios ama menos que eso. Dios nos dio un ejemplo de su amor. Cuando Dios quiso salvar a este mundo al que amaba, se dio a sí mismo. De manera que tomó la forma de un hombre débil, con todas las necesidades de un ser humano, y estuvo dispuesto a morir por esta humanidad en una cruz. Esa es la muestra del amor de Dios. ¿Tú crees que eres lo suficientemente bueno y perfecto como Dios para ir al cielo? Entonces Jesús le dijo a aquel joven, tienes que amar a tu prójimo como Dios ama. Dios lo da todo por quien ama. Entonces vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces tendrás tesoro en el cielo. Esta es la regla. ¿Ustedes creen que aquel joven iba por el buen camino? En esa regla, ¿qué tanto estaba en su comparación con Dios? Digo, tal vez a los hombres de su generación los superaba, pero ese no era el caso. Comparado con Dios, con el que quería ir a morar, ¿qué tanto estaba a la altura? Bueno, si aquel joven de verdad estuviera amando a sus prójimos de la manera que Dios ama, hubiera estado dispuesto a ceder todas sus propiedades, venderlas y dárselas a los pobres. Mire, estos mandamientos que sirven como parámetro para la humanidad, Jesús los resumió todavía más. 614, 10, y Jesús los resumió a 2. Digo, Jesucristo es Dios. Él es el autor de esos mandamientos. Así que Él tiene la capacidad para resumirlos solamente en 2. Él dijo que el primero y más grande de todos los mandamientos era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento era amar al prójimo como a ti mismo. Jesús le está demostrando a este joven, y tal vez a ti que me estás escuchando hoy, cuál es tu medida. Si estás en el camino correcto o en el incorrecto. Mire, la segunda cosa que Jesús le pide a este hombre, después de vender todo lo que tiene y darlo a los pobres, es: ven y sígueme. Ven y sígueme. El Señor le está diciendo: mira, si tú demuestras que puedes amar a tu prójimo como Dios ama, y eres capaz de dar todo por ese prójimo, solamente estás cumpliendo la mitad de la ley, te falta la otra mitad. Si tú pensabas que ya habías cumplido todo, no estás cumpliendo nada. Todavía te falta la mitad de la ley. La segunda parte es amar a Dios por encima de todo. Así que deshazte de esas riquezas que tanto amas y sígueme a mí. Porque no puedes venir a la gloria si hay algo en este mundo que tú amas más que a mí. Eso le está diciendo Jesucristo. Ahora, yo espero que estés captando esto que estamos aquí explicando. Si tú amas algo más que a Dios en este mundo, vas errando el camino. No estás cumpliendo ni siquiera el primero de los mandamientos de Dios, ni el primero. Ahora, Jesucristo en alguna ocasión le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes ama más a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos que a mí, no es digno de mí. El primer mandamiento es amar a Dios por encima de todo. Digo, no sé cómo te esté yendo en la evaluación. Ahora, yo quiero decirle que la mayoría de la gente que yo he conocido en mi vida ha decidido no hacerse cristiano, no ser seguidor de Cristo, porque ama un montón de cosas más que a Dios en este mundo y no está dispuesto a dejarlas. Esa es la realidad. Es un asunto de amor.
Mire, hay quien ama más a sus vicios, hay quien ama más su manera de vivir, su manera de divertirse, y sabe que si se acerca a Dios, Dios le va a pedir que deje todo eso. Hay quien ama más fornicar o engañar a su esposa, a su esposo, o ama más el dinero y la buena vida, aunque, bueno, realmente de buena no tenga mucho. Otros aman más la fama, el estatus, la admiración de la gente por tus logros, etc. Eso lo aman más que a Dios. También están los religiosos, porque déjame decirle que muchos religiosos se van a ir al infierno. Hay muchos que aman su religión más que a Dios. Y dicen, bueno, es que esta religión es la herencia de mis padres. Sí, pero ¿y si va en contra de lo que Dios te dice? Bueno, yo amo más a mis padres y a mi religión que a lo demás. Bueno, lo amarán más que a Dios, tal vez. Bueno, tal vez usted ya vaya dándose cuenta si va camino al cielo o no. Realmente, mis hermanos y amigos, nadie en este mundo puede amar de la manera que Cristo lo exige. Eso es una realidad. Todos los hombres están perdidos y viviendo en una realidad donde ni siquiera perciben que han estado rechazando a Dios durante toda su vida porque han estado amando otras cosas en lugar de a Dios. Y yo quiero que usted sepa que ese es un asunto de haber vivido despreciando a Dios por estar amando otras cosas. Y eso a usted lo constituye en enemigo de Dios, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y eso lo pone en el camino de la perdición. Ahora yo quiero que esta mañana, esta tarde, usted sepa que la invitación que Jesús hizo a aquel joven, ven y sígueme, esa invitación también es para ti hoy. Has estado escuchando esta historia y yo espero que para ti esté quedando claro algunos asuntos, pero lo más importante es que esta invitación para ti es también. Si tú sigues a Jesús, si tú decides el día de hoy seguir a Jesús, tú puedes hallar lo que aquel joven andaba buscando, la vida eterna. Pero debes estar dispuesto a renunciar a tu vida pasada, a dejar atrás esa vida de ofensa a Dios, donde tú amas más cosas por encima de Él. Y debes estar dispuesto a comenzar una vida nueva. Ahora, esta vida nueva, déjame decirte, no es una vida de restricciones, de prohibiciones. No te vamos a dar una lista de las cosas que sí puedes hacer y las que no. No es eso. Cuando yo hablo de una vida nueva, es que Dios crea en ti nuevos deseos, crea en ti Dios nuevos anhelos. Dejas de amar las cosas que antes amaba para amar ahora las cosas que tienen que ver con Dios. Y eso Dios lo realiza por un acto sobrenatural en tu pensamiento, en tu corazón. Déjame aclararte que no tienes que vender tus bienes para darlo a los pobres. Eso fue un ejemplo que Cristo le puso a aquel joven. Pero sí, es claro que tú tienes que estar dispuesto a dejar todo en segundo lugar para seguir a Dios. Y si en algún momento tuvieras que deshacerte de algo de esa vida pasada, tendrías que hacerlo si Dios te lo pidiera. Tu vida anterior o tu vida hasta el día de hoy, si no ha tenido a Dios como el primer lugar de todo y lo has amado por encima de todo y has estado dispuesto a dejar todo por Él, es una vida que ha ofendido a Dios. Y en la Biblia eso se llama pecado. Y eso tiene, mis hermanos, parte de la ira de Dios sobre los que han vivido de esa manera. Pero déjame decirte algo que a mí me parece que es muy importante. Toda la vida que tú has llevado hasta el día de hoy no te va a llevar a la gloria. Y toda esa vida no vale la pena, créemelo. No vale la pena porque es un asunto temporal, pero tu alma es inmortal. Y tú tienes que estar pensando para qué Dios te da esta vida. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas llegar a este día a tomar la decisión correcta. Y tú puedas en este momento marcar el camino para ti en la eternidad. Ahora déjame decirte unas palabras que Cristo dijo un poco antes de este pasaje. Jesucristo había dicho,
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dime, amigo que me estás escuchando el día de hoy, ¿no estarías dispuesto a dejar todo por ganar el cielo? Mira, el día del juicio, cuando se abran los libros y tu nombre se busque allí y no aparezca, habrá muchos que en ese momento querrán ofrecer algo a cambio de su salvación, de la salvación de su alma. Pero entonces será tarde, porque la oportunidad es hoy. El día del juicio ya nada podrás hacer, la decisión que tú tienes que tomar es hoy. Ahora yo quiero, vamos terminando ya, yo quiero que tú notes lo que dije al principio. Solamente hay dos tipos de religión. Una, donde la gente piensa que por hacer buenas obras se va a ganar la gloria. Y la otra, donde solamente debe estar dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo por fe. No hay nada que tú puedas hacer de bueno para entrar al cielo. La única opción es que tú estuvieras dispuesto a seguir a Cristo. Y ese es un asunto de fe. Si no hay fe, tú no lo vas a poder hacer. No es un asunto de obras, es un asunto de fe. Ahora, el primer asunto tiene que ver con tu esfuerzo y va camino a la perdición. Porque por tu esfuerzo nunca vas a lograr ser moralmente perfecto como Dios lo demanda. Lo segundo es una cuestión, como lo he dicho, de fe. Es una decisión que tú debes tomar. O sigues a Cristo o no lo sigues. Se acabó. Si tú decides no seguirlo, porque yo te voy a invitar a que lo hagas el día de hoy, pero si tú decides no seguir a Cristo, déjame decirte que no me extraña. Después de todo, aquel joven, eso fue lo que decidió. Dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su corazón, mis hermanos, amaba muchas cosas de este mundo. Este hombre puso en la balanza de su corazón por un lado las riquezas y por el otro puso a Jesús, pero su corazón se inclinó por las riquezas. Perdió su oportunidad. Él pensaba que era bueno, que era una buena persona, porque se estaba comparando con los demás. Pero cuando se trató de compararse con Dios, demostró que era un idólatra, porque él amaba más cosas por encima de Dios, y cualquier cosa que haya en tu corazón que ocupe el primer lugar y que no sea Dios es un ídolo. Aquel joven era un idólatra, y se fue triste y perdió su oportunidad. Pero tú, que me estás escuchando el día de hoy, ¿qué decides? Hoy es tu oportunidad. Por tus buenas obras no vas a entrar al cielo. Solamente hay un camino, que sigas a Jesucristo. ¿Realmente vale la pena las cosas de este mundo que son pasajeras a cambio de tu alma? Piénsalo. Yo creo que es clara la respuesta, pero como lo dije, es un asunto de decisión. Y si Dios te permite percibir la realidad según Dios, tal vez tú ya tengas una respuesta. Si no es así, tal vez salgas de aquí y te alejes como aquel joven, y tal vez Dios te dé otra oportunidad o tal vez no. Pero es algo que tú tienes que decidir, que reflexionar acerca de ello. Hasta aquí vamos a dejarle con la explicación de este pasaje.